Hola, muy buenos días, bienvenidos a su clase de Ishka Yoga. Good morning and welcome to your Ishka Yoga class. Hoy en este día la energía del Washakip Ik, Today the Washakip Ik, el 8 Ik, el 8 viento, 8 Ik, 8 wind, que es una energía de agua. which is a water energy. Por lo tanto, hoy el Drishti, el Iki Drishti va a ser el movimiento. For the matter, today's Iki Drishti will be movement. Pero vamos a integrar el movimiento desde varias visualizaciones. But we're going to integrate movement from different visualizations. Luego esta clase va a ser no avanzada tanto a nivel físico, aunque sí. So this class won't be so advanced at a physical level, although it will be. Pero sobre todo va a ser un poco más demandante en cuanto a las visualizaciones. But it will be demanding mainly in regards to the visualizations. Porque van a haber varias. Because there's going to be many. Muy bien, siéntate en postura de meditación. Sit in meditation posture. Preferiblemente swastikasana, Preferably swastikasana. alineando los talones con el ombligo. Aligning the heels with the navel. Y gira las plantas de los pies hacia arriba. Turn the soles of the feet upwards. Saca los glúteos de los isquiones. Remove the glutes from the sit bone. Y los mulos de las articulaciones de las caderas. And the thighs from the hip joints. Y apoya tus manos, muñecas o antebrazos sobre las rodillas. Support your hands, wrists, or forearms on your knees. Doblando los dedos índices de cada mano en Yamudra. Folding the index of each hand on Janmudra. Cierra tus ojos. Eyes closed. Relaja todo tu cuerpo. Release all your body. Y lleva la pelvis en anteversión, dirigiendo las crestas ilíacas hacia adelante y hacia arriba. And bring the pelvis in anterior pelvic tilt, taking the iliac crests forwards and upwards. Con los ojos cerrados, With your eyes closed, siente el cuerpo en relajada quietud. feel the body in released stillness. Escanea el cuerpo relajándolo más y más. Scan the body, releasing it more and more. Mientras tanto, conecta tu respiración. Meanwhile, connect with the breathing. Con cada exhalación, relaja más el cuerpo. With each exhalation, release more the body. Con cada inhalación, te haces más consciente de él. With each inhalation, you become more aware of it. Y ahora, con cada exhalación, relaja más el contacto de tu cuerpo con el piso a través de sus apoyos. Now, through each exhalation, release the contact of your body and the floor, the supports. Y entonces así vamos a comenzar con los drishtis de hoy. Like this, we will begin with today's drishtis. Y no van a ser todos los de la clase, apenas vamos a comenzar con algunos. And it is not going to be all the ones we are going to use in the class. It will be just some of them. Siente el apoyo de los tobillos y los pies. Feel the support of your ankles and feet. Relájalos. Release it. Y ahora siente la forma como las piernas se relacionan con el piso. And now feel the way in which your legs relate with the floor. Siente ahora la forma como los isquiones se apoyan sobre el piso. Feel the way in which your sit bones support on the floor. Con la inhalación, With the inhalation, empuja un poquito los isquiones contra el suelo. push your sit bones a little bit against the floor. Con la exhalación los sueltas. With the exhalation, let it go. Cuando exhales, realmente relaja todo. When you exhale, truly release everything. Con la inhalación presionas un poquito nada más. And with the inhalation, you press just a little bit. Y al presionar, observa qué pasa con el resto de tu cuerpo. And as you press, observe what happens with the rest of your body. Ahora comienza a presionar solo el isquión derecho. Now begin to press only the right sit bone. Ahora el isquión izquierdo. Now the left one, Una y otra vez. over and over again. Con cada inhalación presionas el isquión, con la exhalación lo relajas. With each inhalation, you press the sit bone. With each exhalation, you release it. Y vuelve a presionar el isquión derecho. Again, press the right sit bone.
Hazte consciente de la cresta ilíaca derecha, Become aware of the right iliac crest, que es el hueso de la pelvis ahí, en esa forma que parece una mariposa, un ala de mariposa, que es donde tú te pones las manos diciendo o mencionando que son las caderas. which is that butterfly wing shaped bone that you touch when you touch your hips, when you say you're touching your hips. Entonces, cada vez que inhales, So every time you inhale, empujas el isquion derecho contra el piso press the right sit bone against the floor y piensa en elevar o alejar la cresta ilíaca derecha del isquion. and think about rising or taking away the right iliac crest from the sit bone. Un poquito. Just a little bit. Y ahora hazlo con el lado izquierdo. Now do it with the left side. Presionas el isquion izquierdo contra el piso Press the left sit bone against the floor y aleja la cresta ilíaca izquierda hacia arriba. and bring the left iliac crest upwards, far from the sit bone. Una y otra vez. Over and over again. Y te das cuenta que tiene la tendencia a enderezarte un poco más. There you will notice that you have the tendency to become straighter. Y ahora, Now, siente el hueso sacro feel the sacrum bone y muévelo en alargamiento hacia el techo. and move it as if you were lengthening it towards the ceiling. Entonces siente el pequeño movimiento que sucede en el torso, en la espalda, en el pecho. So feel that little movement that happens at your torso, at your back, at your chest. Cuando inhalas, alargas el sacro. When you inhale, lengthen the sacrum. Cuando exhalas, lo relajas, lo desalargas, lo sueltas. When you exhale, you release it, you let it go, you shorten it. Muy bien, y con la próxima exhalación paras. With the next exhalation, stop, Quédate en quietud. stay in stillness. Comienza a realizar la respiración completa. Begin to perform complete breathing. En cada inhalación inflas todo el tronco, en cada exhalación lo desinflas. Through each inhalation, you inflate all your trunk. With each exhalation, you deflate it. Y deja eso. Let that go. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Estando el cuerpo en quietud, el rostro neutro, todo el cuerpo neutro, The body in stillness, all your body neutral, all your face neutral. siente sonreír con todo tu ser. Feel you smile with all your being. Físicamente no está pasando nada, Physically, nothing's happening, pero internamente estás sintiendo una expansión de dicha. but internally, you're feeling a bliss expansion. Mantén esa sensación de expansión de dicha Hold that sensation of bliss expansion, y vas a repetir el mantra OM, sintiendo que la vibración es esa misma expansión de dicha. and you're going to repeat the Om mantra, feeling that the vibration is the same expression of bliss. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale.
Inhala. Inhale. Hari Om Tat Sat. Primer cancueo, First canal. muy suavecito. Very soft. Te vas a mover muy poquito, muy pequeño. You'll move just a little bit. Very small. Doblándote un poquito, inclinando la cabeza, hundiendo el pecho. Folding a little bit, leaning the head, immersing the chest. Y después abriendo el pecho y levantando la cabeza. And then opening the chest and lifting the head. No necesitas coordinar la respiración por ahora con el movimiento. You don't need to coordinate the breathing with the movement for now. Y entonces Then vas a anticipar el movimiento. you will anticipate the movement Es como con el fractal en movimiento. as if you were using the fractal movement. Pero vas a anticipar la sensación. But what you're going to anticipate is the sensation, Es decir, which means tu cuerpo físico your physical body se va a mover detrás de la sensación. will move after the sensation. Sientes primero el movimiento, First, you feel the movement, cómo va sucediendo, por ejemplo, cómo va levantando la cabeza, how it happens, for example, how it lifts the head, y tu cuerpo va siguiendo and your body follows it, esa sensación. follows that sensation. Entonces combinas dos cosas. So you combine two things. La sensación que manifiestas mentalmente The sensation you manifest mentally y el movimiento físico real. and the real physical movement, Con la sensación que genera el movimiento físico real. with the sensation that the real physical movement generates. Entonces hoy no estás visualizando un avatar, So today you're not visualizing an avatar ni un fractal. nor a fractal. Es algo todavía más sutil. It's something even more subtle. Estás conectando una sensación, You're connecting with a sensation, cultivando una sensación. cultivating a sensation. Por eso esta clase es más avanzada. That's why this class is more advanced. La próxima vez que exhales doblando te paras Next time you lean, folding, stop. y pone la mano derecha en el piso al lado derecho para pasar el pie izquierdo atrás en Sirena Bharadvajasana. Right hand on the floor, so you pass the left leg in to the back in Bharadvajasana. Te apoyas sobre la mano derecha Support on the right hand, y la mano izquierda queda sobre el muslo izquierdo. left hand on the left thigh. Comienza primero con imaginar, sentir la sensación de subir la cabeza por la derecha. Begin by imagining, feeling the sensation of taking the head up through the right. Y es como si esa sensación jalara tu cuerpo. And it's like that sensation was pulling on your body. Y después baja la cabeza por el lado izquierdo. Then the head goes down through the left. Claro, cuando digo baja la cabeza por el lado izquierdo es cultiva la sensación de cómo se siente, cómo es bajar la cabeza por el lado izquierdo. Of course, when I say take the head down through the left, what I mean is cultivate the sensation of how it would be to take the head down through the left. Piensa que la sensación te está guiando o jalando el movimiento. So think that the sensation is guiding or pulling your movement. Ya esté completamente consciente de cómo se mueven tus hombros, Be completely aware of how your shoulders move, el pecho y la espalda, your chest and back, la pelvis. the pelvis. Traslada la sensación principalmente a la pelvis. Translate the sensation mainly towards the pelvis. ¿Cómo se siente mover la pelvis?
How does it feel to move the pelvis? Esto es más avanzado, This is more advanced, más profesional. more professional. Y desde la pelvis se mueve el resto del cuerpo. From the pelvis, the rest of the body moves. Para las personas nuevas, For the new, pues simplemente muévanse desde la pelvis. simply move from the pelvis. Y observan cómo debe mover la pelvis para que haya un segundo cancuep en postura de sirena. And observe how you should move the pelvis so there is a second canter in mermaid posture. Y el cuerpo completamente relajado, The body completely released, liviano. light. La próxima vez que inclines la cabeza paras, Next time you lean the head, stop. lleva la mano izquierda al piso al lado derecho Take the left hand to the floor next to the right. y doblas un poco los codos girando los dedos de la mano un poquito hacia adentro. Bend a bit your elbows, turning the fingers a little bit inwards. Y vas a hacer el tercer cancuep súper diminuto. And you're going to do the third canquip super tiny. Y la sensación la vas a cultivar desde la columna vertebral. And you're going to cultivate the sensation from the spine. No voy a explicar cómo hacer el tercer cancuep porque esta clase es avanzada. I'll not explain how to do the third canquip because this is an advanced class. Ya sabes hacerlo. You already know how to do it. La sensación la haces desde la columna. You do the sensation from the spine. Entonces hoy estamos trabajando como drishti la kinestesia, So today we're working with kinesthesia as the drishti, que es el sentido que permite sentirse en movimiento. which is the sense that allow you to feel yourself in movement. Y para, Stop. pasa hacia el lado izquierdo, o sea que pasa el pie izquierdo adelante, el pie derecho atrás. Pass to the left, so the left foot goes forward, the right foot goes backwards. Apoya la mano izquierda en el piso, Support the left hand on the floor, la mano derecha sobre el muslo derecho. right hand on the right thigh. La sensación, la kinestesia te lleva la cabeza hacia arriba por la izquierda en un círculo. The sensation, the kinesthesia takes your head up to the left in a circle, Y la baja por el lado derecho en un círculo. and then it brings it down through the right in a circle. Y vas sintiendo cómo se mueve el resto del cuerpo. And you feel how the rest of the body moves. Hazte consciente de todo el cuerpo. Be aware of all your body. Y por eso debes moverte muy pequeño y muy lento That's why you should move very small and very slow para alcanzar a sentir. to be able to get to feel. Ahora haz el movimiento desde la caja torácica, de las costillas y los hombros. Now make the movement from the thoracic cage, the ribs, and the shoulders. El segundo cancuep. The second canquip.
Y ahora, cuando inclines la cabeza, paras. Now when you lean the head, stop. Lleva la mano derecha al piso o hacia el lado izquierdo. Right hand to the floor towards the left. Y haces el movimiento And do the movement del tercer cancuer. of the third canal. Puedes doblar un poco los codos apuntando con los dedos un poco hacia adentro. You can bend the elbows a bit with the fingers pointing a bit inwards. Y podría hacer el tercer cancuer desde el sacro, And could you get to do the third canal from the sacral bone? así de detallado. So, like, very detailed. Que sea el sacro, So it is the sacrum, desde donde se genere la sensación de movimiento, from where the sensation of movement is generated. y desde ahí se extiende hacia la columna y la cabeza. And from there it extends to the spine and the head. Deja el resto del cuerpo completamente relajado. Let the rest of your body completely release. Y la próxima vez que levante la cabeza, paras. Next time you lift the head, stop. Y pase el pie derecho adelante a Baddha Konasana. Pass the right foot forwards in Baddha Konasana. Postura de la mariposa. Butterfly posture. Junta las plantas de los pies. Join the soles of the feet. Y agarra ambos pies con las manos o los tobillos. Grab the feet or ankles with your hands. Te hiergues. Go straight. Te inclinas un poquito. Lean a little bit. Solo un poquito. Just a little bit. Y comienzas a tener la sensación de que tu torso erguido se mueve en un círculo por la derecha hacia atrás. Begin to have the sensation that your body straight goes in a circle from the right backwards. Y por la izquierda baja en ese círculo. And through the left it goes down in that circle. Entonces vas a hacerlo desde las crestas ilíacas. So you're going to do this from the iliac crests. Toma conciencia de la pelvis Be aware of the pelvis. y siente como cuando subes por la derecha hacia arriba And feel how when you're going up to the right, es porque la cresta ilíaca derecha se va hacia adelante, hacia la derecha y hacia atrás. it's because the iliac crest is going forwards to the right and then backwards. Y después cuando bajas por el lado izquierdo, And then when you go to the left down, es la cresta ilíaca izquierda it is the left iliac crest, la que te está bajando. the one that takes you down. Y entonces siempre se anticipa la sensación desde tu mente So always anticipate the sensation from your mind al movimiento físico. to the physical movement. Y esa sensación está asentada en las crestas ilíacas. And that sensation is settled at your iliac crests. Cuando sientas que puedes ir bajando más y más, Whenever you feel that you can go downer, even more down, lo vas haciendo pero gradualmente. do it but gradually. Mientras tanto, Meanwhile, observa el efecto del movimiento de las crestas ilíacas sobre las articulaciones de las caderas. feel the effect of the movement of the iliac crests on your hip joints, Moviéndote alrededor de las articulaciones de las caderas, desde las crestas ilíacas y la pelvis. moving around your hip joints from the iliac crests and the pelvis. Lo más erguido que puedas. As straight as you can. La próxima vez que te inclines, paras. Next time you lean forwards, Si stop. quieres acercar más los pies a ti o los alejas. If you want to bring the feet closer to you or farther, Y lo haces el cuarto cancuer en la otra dirección. and now do the fourth canwave in the other direction, Subiendo por la izquierda, bajando por la derecha. going up through the left, down through the right. Torso erguido. Torso straight, Desde las crestas ilíacas hacia las articulaciones de las caderas todavía. from the iliac crests towards the hip joints still.
Que vayas a subir por el lado izquierdo, paras. Now that you're going up through the left, stop. Estás inclinado hacia la izquierda. You're leaning to the left. Estás inclinado hacia la izquierda. Like that, leaning to the left. Y erguido. Straight. Te inclinas hacia adelante por el lado izquierdo y te vuelves hacia atrás. Lean forwards to the left and then go backwards again. Pon las manos donde te queden cómodas. Place the hands wherever it is comfortable. Si quieres, pon la mano izquierda en copa en el piso atrás y la mano derecha en copa en el piso adelante. If you want, you can support the left hand in a cup, attitude backwards, and the right hand forwards. Y bueno, cuando te vas hacia atrás a quedar más o menos perpendicular al piso, pero con el tronco inclinado a la izquierda, la mano derecha se separa del piso. And when you go back to be perpendicular to the floor, the right hand separates from the floor. La idea es que te muevas sobre la articulación de la cadera izquierda, The idea is you move on the left hip joint, moviendo tu torso hacia adelante y hacia atrás. moving your torso forwards and backwards. Y aquí cambias el drishti. Like this, the drishti changes. Ya no anticipes, Don't anticipate the sensation anymore. solo muévete conscientemente. Only move consciously. Tanto te puedes ir hacia adelante sin esfuerzo, sin estirar. How much can you get to go forwards without any effort, without stretching? Cuando te vuelvas hacia atrás, paras y cambias hacia la derecha. When you go backwards, stop and change to the right. E inclinado hacia la derecha, Lean to the right en flexión lateral, in a side flexion. te mueves hacia adelante y hacia atrás. Begin to move forwards and backwards. Desde tu pelvis erguida From your straight pelvis hacia la articulación de la cadera derecha. towards the right hip joint. Una y otra vez lentamente. Over and over again slowly. Y la próxima vez que te sientes, paras, Next time you sit, stop. levantas las rodillas, Lift the knees. alarga las piernas Lengthen the legs. y te quedas en dandasa. And you stay in Dandasana. Descansa las piernas. Rest the legs. El cuerpo más o menos erguido. The body is more or less straight. Lleva tu atención al segmento lumbar Take your attention to to the lumbar segment de la columna vertebral. of your spine. Y comienza a arquear las vértebras lumbares hacia la izquierda un poquito y después te devuelves para ir hacia la derecha un poquito. And begin to arch the lumbar vertebrae to the left a little bit, and then return to take them towards the right a little bit. Pero trata de sentir que las vértebras lumbares están alargadas hacia arriba y que incluso se mantiene la lordosis. But try to feel the lumbar vertebrae are lengthened upwards, and you sustain the lordosis. Trata de mantener las piernas relajadas Try to keep the legs released. y siente cómo cambia el apoyo de un isquio al otro. Feel how the support from one sit bone to the other changes. Y podrías comenzar desde esa sensación de la columna lumbar, iniciar el sexto cancuer. Could you begin the sixth canquer from that sensation at the lumbar spine? Es como que el resto del cuerpo hacia arriba hace la onda del sexto cancuer, porque tú conscientemente, intencionalmente estás arqueando la columna lumbar hacia la izquierda y hacia la derecha. It's like the rest of the body, the trunk upwards moves in the sixth canquer because you're arching the lumbar segment to the left and to the right.
Si necesitas apoyar las manos en el piso atrás en copa, lo puedes hacer. If you need to support your hands on the floor in a cup attitude, you can do it. Muy bien, y para. Stop. Flexiona las piernas de nuevo. Again, bend the legs. Va con asana. Do Akonasana again. Acerca los pies más a la pelvis. Take the feet closer to the pelvis E inclínate hacia adelante. and lean forwards. Hasta donde te queda fácil llegar. To the point that is easy to get to. Pero mantén el cuerpo erguido. But keep the body straight. Y ahora haz el sexto cancuer, And now to the sixth cancer, pero con toda la columna vertebral. but with your entire spine. Y usa los omóplatos y los hombros. Use your shoulder blades and shoulders. Entonces te recomiendo que ponga las manos en copa, So I recommend to put the hands in a cup attitude, muy hacia los lados, abiertas, open to the sides, con los codos en el aire doblados. with the elbows in the air bent. Y hace ese movimiento una y otra vez. And you make that movement over and over again. Y mira si el cuerpo va soltando y te puedes ir inclinando cada vez más. Notice if your body is releasing even more, so you can go more down towards the floor. Entonces ya las palmas bajan al piso So now the palms are down in the floor. y coloca las manos donde te quede fácil para hacer ese sexto cancuer. And you place the hands where it's easy to do that sixth cancer. Y para, Stop. desenróllate Unroll. y realiza flor de loto Perform lotus flower o la postura que quieras. or the posture you want. Pon las piernas como quieras para hacer el séptimo cancuer. Place the legs as you want to perform the seventh cancer. Y entonces apoya las manos sobre las rodillas o los antebrazos o las muñecas Support the hands on your knees or your forearms or your wrists. y vas a hacer el séptimo cancuer desde las crestas ilíacas. And you're going to do the seventh cancer from the iliac crests. Mientras una cresta ilíaca va hacia adelante, la otra va hacia atrás, As one iliac crest goes forwards, the other one goes backwards. por ejemplo. For example. O después puedes hacer ochos o Oh. infinitos Or you could draw eights for the infinite symbol. y así. And like that. Y de ahí sube el movimiento hacia la columna y el torso. And like that, the movement goes up through your spine to the torso. Ahora haz el movimiento desde el sacro. Now do the movement from the sacral bone. El sacro es como el mango de un látigo que en cámara lenta hace que ese látigo se mueva en ondas y ese látigo es la columna vertebral. So your spine is like a whip, and the sacral bone will be where you take that whip from, Haciendo que la columna vertebral se mueva en ondas, making the spine move in waves, como un látigo en cámara lenta. like a whip in slow motion. Ahora muévete desde el pubis. Now begin to move from the pubic bone. Haz diferentes círculos, dibujos, ondas con el pubis en el espacio.
Do different kind of shapes, waves, drawings with your pubic bone on space. Y ahora, junto con el pubis, involucra las articulaciones de las caderas. And now, along with the pubic bone, involve the hip joints. Esto es más complejo. This is even more complex. Y voy haciendo el movimiento más pequeño, And start to make the movement smaller, más lento. slower, Y entonces comienza a anticipar la sensación. and begin to anticipate the sensation. Ya no vas a hacer el movimiento del pubis y las caderas, Now you will no longer do the movement from the pubic bone and the hip joints, sino desde anticipar la sensación con todo el cuerpo. but from anticipating the sensation with your whole body. Es más lo que sucede en tu percepción mental o en tu sensación mental It is more what is happening at your mental perception que lo que realmente estás haciendo con el cuerpo físico. than what you're truly doing with your physical body. Sigue siendo el séptimo canto. And it is still the seventh canto. Y lentamente vas deteniendo poco a poco el movimiento. Slowly, little by little, stop the movement Y haz un kukulkan. and do a kukulkan. Baja las manos. Bring down the hands. Si estás en flor de loto, suelta las piernas. If you're in lotus flower, release the legs. Levanta la pelvis y vas a posturar de montaña. Lift the pelvis and go to mountain posture. Haces lentamente bicicleta. Slowly do bicycle. Vas a tratar de mover muy poco las piernas You'll try to move the legs very little y anticipar la sensación desde el tronco. and rather anticipate the sensation on your trunk. La memoria de la kinestesia que tienes en las bicicletas The memory, the kinesthetic memory you have on the bicycle, la vas a traer para sentirla, you're going to bring it to feel it, anticipar el movimiento anticipate the movement, y desde ahí mover el cuerpo. and from there moving the body. Desde las bicicletas en un séptimo canto. From the bicycles and the seventh canto. Y ahora comienza a moverte desde los isquiones. And now begin to move from the sit bones. Haz infinitos con los isquiones. Start to draw infinite symbols with the sit bones. Como cuando bailan danza árabe. Like when people are doing the belly dance.
Y para. Stop. Baja las rodillas al piso. Knees down to the floor. Te sientas sobre los talones. Sit on your heels. Kukulkan para descansar los hombros y brazos. Kukulkan to rest your arms and shoulders. Sonríe al cielo con el pecho y el rostro. Smile to the sky with your chest and your face. Baja las manos. Bring down the hands. Las llevas atrás al piso. Take them back to the floor. Con los dedos hacia los lados, hacia adelante. With the fingers pointing sideways or forwards. Inclina la cabeza hacia atrás. Lean the head backwards. Y levanta la pelvis hasta donde te quede cómodo. Lift the pelvis to the point is Que comfortable. no se te tensionen las piernas. So there is no tension on your legs. Y haz infinitos con toda la pelvis. And there draw infinite symbols with all your pelvis. Haz ochos. Draw 8s. Entonces, si quieres, si no te queda claro, te explico. So if it is not too clear, I'll explain. Baja un poco el lado derecho de la pelvis Bring down a little bit the right side of the pelvis mientras subes el lado izquierdo. as the left goes up. Y entonces mueves el lado derecho de la pelvis hacia la derecha por abajo. So you move the right side of the pelvis through the right Y backwards. cuando ya llegue el lado derecho, levantas la pelvis en su lado derecho hacia arriba y bajas el lado izquierdo. And when it gets to the right, you lift the right side of the pelvis as you bring the left side down. Entonces después mueves por abajo el lado izquierdo de la pelvis hacia la izquierda Then you move through the back, the left side of the pelvis to the left, y levantas el lado izquierdo de la pelvis hacia el techo bajando el lado derecho. and you lift the left side of the pelvis forwards as the right goes down. Y después mueve el lado derecho hacia la derecha. Then you move the right side to the right. Así una y otra vez. Like that over and over again. Te das cuenta que los hombros se mueven. And you notice your shoulders move. Entonces involucra los hombros en el movimiento, So involve your shoulders on the movement, conscientemente. consciously. Ahora haz el movimiento en el otro sentido. Now do the movement on the other direction. Te lo explico. I'll explain. Levanta ahora el lado derecho de la pelvis hacia el techo. Lift the left side of the pelvis to the ceiling. El lado izquierdo está hacia abajo. The left one is downwards. Y entonces lleva el lado derecho por arriba hacia la derecha. Then bring the right side of the pelvis to the right forwards. Mientras lo bajas, As you bring it down, levantas el lado izquierdo you lift the left que side. se va por arriba a la izquierda. That goes forwards, upwards through the left. Y después bajas desde el lado izquierdo y se levanta el lado derecho. And then the left side goes down and the right lifts. Y así una y otra vez. Like that over and over again. Y para. Stop. Devuélvete. Return. Abre bien las rodillas. Open your knees. Junta los dedos gordos de los pies. Join your big toes. Y te acuestas boca abajo. Lay down on your front. Junta las plantas de los pies atrás. Join the soles backwards. Y bueno, a algunos se les levantarán los pies. And some might have their feet lifted. No importa. Doesn't matter. Y puedes poner una mejilla en el piso. You can place one cheek on the floor. Los brazos hacia atrás. The arms backwards. Si los pies se levantaron, simplemente los dejas descolgar. If the feet lifted, you simply let them hang. Y descansa. Rest. Haz respiración pélvica. Do pelvic breathing. Cada vez que inhales, siente llevar el aire a inflar la pelvis. Every time you inhale, feel the air goes to inflate the pelvis. Por lo tanto, inflas el abdomen bajo, So you inflate the lower abdomen, especialmente a los lados del pubis. especially around the pubic bone. Y en cada exhalación relajas más, soltando la pelvis. On each exhalation, you release even more, releasing the pelvis.
Muy bien. Y comienza a mover la pelvis un poquito hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda. And now begin to move the pelvis a bit to the left, a bit to the right. Pequeño, Small, suave. soft. Ya paras lo de la respiración pélvica. Stop pelvic breathing. Respira de forma natural. Breathe naturally. El movimiento de la pelvis es pequeño. The movement of the pelvis is small. Y ahora comienza a anticiparlo. Begin to anticipate it. La sensación. The sensation. Sientes que la pelvis se va muy liviana, muy suave hacia un lado y hacia el otro. You feel the pelvis goes very lightly to one side and to the other. Mientras tanto, como lo haces también físicamente siguiendo la sensación, Meanwhile, as you do it physically, following the sensation, observa lo que pasa en el resto del cuerpo. observe what happens in the rest of your body. Para, Stop, descansa, rest. larga las piernas hacia atrás, Lengthen the legs backwards Advasana, and go to Advasana. pie juntos. Feet joint. Puedes poner la frente en el piso o el mentón, You can place the forehead or the chin on the floor. lo que mejor te quede. What is better for you? Entonces comienza a mover los hombros como quieras, Begin to move the shoulders as you want. poquito. A little bit. Los puedes alternar, You can alternate them. subir, bajar, Take them up, down. o hacer círculos, Make circles. alejar del piso, acercarlos al piso. Bring them far from the floor, close to the floor. Para, Stop. pon las manos debajo de los hombros cerca de las costillas. Hands under your shoulders next to your ribs. Te levantas, Jig. las piernas están juntas Legs joint. y haces o iguana o bhujangasana. Do either iguana or bhujangasana. Los brazos están rectos. Arms straight. Sigue moviendo los hombros. Keep moving your shoulders. Puedes hacer infinitos con los hombros. You could draw infinite symbols with your shoulders. Mientras uno hace un círculo hacia adelante, el otro hace un círculo hacia atrás. While one is doing the circle forwards, the other one is doing the circle backwards. La pelvis está descolgada o apoyada ya en el piso. The pelvis is hanging or supported on the floor. Y ahora mueve los hombros en infinitos, pero hacia el otro sentido, hacia la otra dirección. Now move the shoulders in infinites, but to the other direction. Para, Stop. alarga la columna vertebral Lengthen the spine. y muy suavecito mueve la pelvis. Softly move the Pero ya te pelvis. digo cómo. But I will tell you how. Proyecta el lado derecho de la pelvis hacia el piso un poquito y el lado izquierdo hacia atrás. Project the right side of the pelvis towards the floor a little bit and the left side backwards. Y después el lado izquierdo hacia el piso y el lado derecho se va hacia atrás. Then the left side towards the floor and the right one goes backwards. Cuando estás aflojando algo, un círculo. ¿Ah? ¿Dónde estás? Aflojando algo. Like you're letting something loose. Si te cansan los brazos, baja los codos al piso y lo haces igual con los codos en el piso. If your arms get tired, bring the elbows to the floor and do the same with the elbows on the floor. Para, Stop. conecta el hueso sacro, Connect the sacrum bone. suavecito lo empujas hacia el piso Softly press it against the floor y lo sueltas. and you let it go. Lo empujas Press y lo sueltas. and release. Cuando lo empujes, When you push it, aprovecha para alargar la columna vertebral hacia arriba, take the opportunity to lengthen the spine more towards the alejando scalp los upwards, hombros de las orejas. taking the shoulders away from the ears. Y para, Stop. levanta la pelvis hacia los talones Lift the pelvis to your heels
postura de balasana, Balasana posture. postura del niño. Child pose. Te inclinas Lean llevando los brazos hacia atrás. with your arms backwards. Las piernas las puedes cerrar o abrir. You could close or open the legs. Si quieres la parte más avanzada, deja las piernas juntas. If you want the most advanced, join the legs. Descansando los hombros sobre la rodilla, Resting your shoulders on your knees, la frente sobre el piso. forehead on the floor. Torso de las manos en el suelo. The back of the hands is on the floor. Y ahora comienza a mover el torso suavecito hacia la izquierda y hacia la derecha, And now begin to move your torso a little bit to the left and to the right. usando los fémures como rodillos, By using the femurs como cilindros, as cylinders, as rolling cylinders. y la frente se rodea en el piso hacia la izquierda y hacia la derecha. And the forehead rolls on the floor to the left and to the right. En el mismo sentido el resto del cuerpo. In the same direction as the rest of the body. Los que tengan más movilidad, Those who have more mobility, alarguen los brazos hacia adelante, Shashankasana, lengthen your arms forwards in Shashankasana. y van dejando poco a poco caer la pelvis hacia el piso. And you let the pelvis fall little by little to the floor. Si les duele la rodilla, no lo hagan. If your knees hurt, don't do this. Y para, Stop, levántate, lift, te desenrollas, unroll, Kukulkan. Kukulkan. Te inclinas hacia adelante, Lean forwards, pon la frente en el piso, brazos hacia atrás, forehead on the floor, arms backwards. levanta la pelvis rodando sobre tu cabeza hasta la columna. Lift the pelvis rolling on your head to support the crown. Muy bien, y con tu coronilla en el piso, With the crown on the floor, haz pequeños círculos alrededor de ella. make tiny circles around it. Piensa dirigir los círculos del tronco desde la pelvis. Think about directing the circles of your trunk from the pelvis. Si eres nuevo, no hagas esto. If you're new, don't do it. Haz esto solamente si has tomado los cursos conmigo. Do this only if you have taken the courses with me. Muy bien, y para, siéntate de nuevo sobre los talones, Stop and sit on your heels. desenróllate en un Kukulkan, Unroll in a Kukulkan. sonríe al cielo con el pecho en el rostro. Smile to the sky with your chest and your face. Y entonces vuelves a inclinarte, Lean forwards again. ruedas hasta tu coronilla, Roll to your crown. deja que los hombros se descuelguen. Let your shoulders hang. Y ahora haz el círculo en el otro sentido, And now do the circle on the other direction. pero lo haces ahora desde los isquiones, But now do it from the sit-bone. con la idea de que un isquión se va hacia atrás, jalando el cuerpo y después el otro hacia adelante, en fin. With the idea that one sit-bone goes backwards, pulling the body, then the other goes forwards, and like that. Para, Stop. quédate sobre la coronilla, Stay on your crown. flexiona las yemas de los dedos de los pies Bend the tips of your feet. y entrelaza los dedos de las manos detrás de la cabeza. And interlace your hands behind your head. Ya te advertí, si eres nuevo no hagas esto. I warn you, if you're new, don't do this.
Solamente para personas que han tomado los cursos de Braya Yoga conmigo. Only for those who have taken the Playa Yoga courses with me. Y ahora círculos con los brazos, Make circles with your arms, moviendo los omóplatos. moving the shoulder blades. Y ahora hacia el otro lado. Now to the other side. Para, Stop. vuelve a sentarte. Sit again. Kukulkan. Una kukulkan. Y los que saben pararse de cabeza, párense de cabeza. Those who know how to do the headstand, do the headstand. Los que no, solo medio paro de cabeza. Those who don't, half headstand. Entrelaza los dedos de las manos, Interlace the fingers. encajonando las manos la cabeza entre las manos, apoyando la coronilla en el piso, levanta las rodillas del suelo. Hooking the head between your hands. Supporting the crown on the floor. Lift the knees from the floor. Y levanta las piernas y te paras de cabeza. And then you lift the legs and go to headstand. Si no sabes hacerlo por ti mismo, simplemente levanta las rodillas del piso y acerca los pies hacia ti. If you don't know how to do it by yourself, simply lift the knees and walk with your feet towards you. Y si estás en medio paro de cabeza, entonces mueve la pelvis y caminas hacia un lado y hacia el otro. Así el movimiento. If you're in half headstand, move the pelvis, walk to one side and the other, do movements. Los que estamos parados de cabeza, movemos los hombros. Those who are in headstand, move the shoulders. Muévete desde los hombros. Move from the shoulders. Trata de hacer ochos con los hombros o círculos. Try to draw eights with your shoulders or circles. Alarga las piernas. Alarga. Aquí de este lado. Eso es. Muy bien, y paren. Stop. Y ya baja. Go down. Y descansa el niño. Rest in Chakra. Balasana. One. Busca el equilibrio. Meter este lado. Ahí está. Muy bien. Desenrollate en un kukulkan. Unroll into a kukulkan. Separa las rodillas. Spread the knees. Palmera, entrelaza los dedos de las manos, eleva la pelvis, gira las palmas hacia arriba. Go to palm tree, interlace your fingers, lift your arms, palms facing forwards. Los hombros relajados, Shoulders released. columna vertebral alargada. Spine lengthened. Haz ochos con la pelvis. Draw eights with your pelvis. Llevas el lado derecho de la pelvis hacia la derecha y lo proyectas hacia adelante mientras el izquierdo hacia atrás. Bring the right side of the pelvis to the right and project it forwards as the left side of the pelvis goes backwards. Y el lado izquierdo se va hacia la izquierda y después hacia adelante. And then the left side goes to the left and forwards. Haces infinitos. Drawing infinite symbols. A lo suave, pequeño, lento. Do it soft, small, slow, Mientras piensas en alargar la columna vertebral. as you think about lengthening the spine. Muy bien, para. Stop. Y ahora haz círculos con los brazos desde los omóplatos y los hombros. And now make circles from your arms, from the shoulder blades and shoulders. No son las costillas, no es el tronco. It's not the ribs, it's not the trunk. Son los brazos desde los hombros. It's your arms from the shoulders. Y ahora al otro lado. Now to the other direction. Claro, las costillas se mueven un poco.
course, the ribs move a little bit. Y para, Stop. baja los brazos. Bring down your arms. Cruza las piernas Cross the legs. para llevar la pelvis hacia atrás. To take the pelvis backwards. Te sientas alargando las piernas hacia adelante y hacia afuera, hacia los lados. Sit, lengthening the legs and then opening them to the sides. Estás realizando abanico. Like this, you're performing a fan. Entonces, si necesitas poner las dos manos atrás en copa, lo haces. So if you need to place both hands in a cup attitude at the back, do it. O ya puedes poner una mano atrás y la otra adelante. Or you could put one hand backwards and the other one O ya forwards. puedes poner las dos adelante. Or both forwards. Y entonces, si puedes poner las dos adelante, If you can place both hands forwards, inclinas tu cuerpo. lean your body. Llevas el cuerpo un poco hacia la derecha, Take the body a little bit to the right, de tal forma que sientas que el peso llega a la articulación de la cadera derecha. so you feel the weight towards the right hip joint. Siente la cresta ilíaca derecha Feel the right iliac crest. y piensa que la inclinas más hacia el fémur Think that you lean it more towards the femur, y la devuelves. and then you return it. Hacia el fémur Towards the femur, y la devuelves. and then you return La cresta ilíaca derecha. it. The right iliac crest. De pronto el codo derecho ya va llegando al piso. Maybe the right elbow goes closer towards the floor. Ahora, si tienes la mano derecha atrás y la mano izquierda adelante, es lo mismo. If you have the right hand at the back and the left one forwards, the same. Solo que te puedes empujar con la mano derecha para llevar la cresta ilíaca hacia el fémur. Only that you can push the right hand on the floor to bring the right iliac crest towards the right femur. E igual si tienes ambas manos atrás. And the same if you have both hands backwards. Muy bien, ahora comienza a hacer pequeños círculos con la cresta ilíaca derecha Now begin to make small circles with the right iliac crest, para que recaigan sobre la articulación de la cadera. so they fall on the hip joint. Ahora hacia el otro lado. Now to the other side. Y si puedes ir llevando la mano derecha más hacia el pie, si tienes las manos adelante, pues lleva la mano derecha más hacia el pie, pero en el piso. If you can bring the right hand closer to your foot from the floor, on the floor, do it. Y haces pequeños círculos con la cresta ilíaca derecha sobre la cadera. And you keep making tiny circles with the right iliac crest on the hip. Para los círculos con la cresta ilíaca. Stop the circles with iliac crest. Y ahora hazlo con las costillas, con todo el juego de costillas del lado derecho de la caja torácica. And now begin to do it with the right ribs of the thoracic cage. Y si te puedes acercar más a la pierna, hazlo. If you can get closer to the leg, do it. A los círculos hacia el otro sentido, el de las costillas del lado derecho. Make the circles in the other direction, from the right ribs. Si ya puedes agarrar el pie derecho con la mano derecha, hazlo. If you can grab the right foot with your right hand, do it. Agárralo como te quede fácil. Grab it as it is easy. Para. Stop. Siéntate erguido. Sit up straight. Ya sea que tengas las dos manos atrás en copa, Either you have both hands on the floor behind you in a cup attitude, o ya sea que pongas las manos sobre las piernas o en el piso adelante. or you place the hands on your legs or on the floor in front of you. Muy bien. Agarra las piernas para cerrarlas Grab your legs to close them. y te acuestas en Shavasana por un momento. Lay down in Shavasana for a moment. Descansa el cuerpo en Shavasana. Rest your body in Shavasana.
Con cada exhalación relaja todo más y más. With each exhalation, release everything more and more. Y entonces cultiva desde tu mente la sensación de relajación. Then cultivate the sensation of relaxation from your mind. Por decirlo así, anticipando la relajación del cuerpo con la relajación de la mente. In other words, Desde la mente, perdón. In other words, anticipating the relaxation of the body from the mind. Deja eso. Leave that. Flexiona las piernas. Bend the legs. Apoya las plantas de los pies sobre el piso. Support the soles of the feet on the floor. Los que puedan juntar los pies y las piernas lo hacen. Those who can join the legs and feet to it. Los demás dejan los pies separados de la distancia de los hombros. The others keep the feet spread at shoulder distance. Levanta la pelvis. Lift the pelvis. Los que puedan agarrar los tobillos con las manos lo hacen. Those who can grab the ankles with the hands do it. Candalasana. Candalasana. Y una vez ha levantado la pelvis, Once the pelvis is lifted, comienza a girar la pelvis de tal forma que lleva del lado izquierdo de la pelvis hacia el techo, el lado derecho hacia el piso y después cambia del lado derecho hacia el techo y el lado izquierdo hacia el piso. begin to turn the pelvis in such a way that the left side goes up to the ceiling and the right one goes down towards the floor. And then the right goes to the ceiling and the left to the floor. Y la cabeza se rueda. And the head rolls. La pelvis siempre en el aire. The pelvis is always in the air. Para. Stop. Elevamos la pelvis. Raise the pelvis even more. Expande el abdomen. Expand the abdomen. Respira profundo. Breathe deeply. Cierra los omóplatos detrás de la espalda. No. Alarga las cervicales. Close the shoulder blades behind your back. Lengthen the cervical vertebrae. Empuja los pies contra el piso. Press the feet against the floor. Y para. Stop. Baja. Go down. Shavasana. Shavasana. Muy bien. Y de nuevo ve a abanico. Again, go to fan. Te sientas Sit como te guste. as you like. Abre las piernas hacia los lados. Open the legs to the sides. Y puede ser que pongas la mano izquierda atrás, la mano derecha adelante. Could be to place the left hand on the back and the right hand forwards. O ambas manos adelante. Both hands forwards. O ambas manos atrás. Or both hands backwards. Como te quede fácil. However easy. Piernas abiertas. Legs open. Y entonces comienza a mover la cresta ilíaca izquierda Then begin to move the left iliac crest hacia el fémur izquierdo. towards the left femur. Y te devuelves And then you return un poquito. a little. Poquito. A little.
Y ahora Now, comienza a hacer círculos con la cresta ilíaca izquierda. begin to make circles with the left iliac crest. Sintiendo que hay un mayor apoyo o mayor peso sobre la articulación de la cadera izquierda. By feeling there is greater weight on the left hip joint. Cambia el círculo en el otro sentido. Change the circle to the other direction. Y si puedes ir acercando más la mano izquierda hacia el pie izquierdo, mejor. And if you can bring the left hand closer to your left foot, even better. Y tal vez acercando más el costado izquierdo hacia el muslo. And maybe bringing your left side closer to your left arm. Y ahora los círculos pero con las costillas del lado izquierdo. And now make the circles but with your left ribs. Fíjate que es un segundo campo. Notice it is the second canto. Si quieres acercar la mano derecha hacia el pie izquierdo, hazlo. If you want to bring the right hand closer to your left foot, do it. Y ahora los círculos hacia el otro sentido, con las costillas del lado izquierdo en el otro sentido. And now change the direction of the circles of your left ribs. Lento, suave. Slow, soft. Para, Stop. siéntate Sit up. y esta vez junta las manos al frente del pecho. And this time join the hands in front of your chest. Pranamasa. Into pranamasa. Relaja los hombros. Release the shoulders. Las manos están apoyadas en el esternón, con las palmas juntas. The hands are supported on the sternum with the hands, the palms together. Los codos hacia adelante. The elbows go forwards. Conectas el sacro Connect the sacrum bone. y lo alargas hacia arriba, proyectándolo un poco hacia adelante. Lengthen it upwards, projecting it a little bit forwards. Alarga las cervicales. Lengthen the cervical vertebrae. Y ahora Chimudra. Now perform Chin Mudra. Baja las manos hacia las rodillas o las piernas con las palmas hacia arriba. Bring the hands down to your legs or to your knees with the palms facing upwards. El sacro elevado y proyectado hacia adelante. The sacrum bone is risen and projected forwards. Muy bien. Y entonces suelta. Let go. Agarra los muslos por detrás. Grab your thighs from inside. Te acuestas boca arriba. Lay down on your back. Shavasana. Into Shavasana. Descansa el cuerpo. Rest the body. Anticipa la relajación con tu sensación mental. Anticipate relaxation through your mental perception. Sobre todo en la exhalación. Mainly in the exhalation.
Y flexiona las piernas, apoya los pies sobre el suelo. Bend your legs, support the feet on the floor. Levanta los brazos hacia el techo. Lift your arms to the ceiling. Acerca los pies hacia tu pelvis, separados a la distancia de los hombros. Bring the feet closer to your pelvis, spread at shoulder distance. Dobla los codos. Bend the elbows. Mete las manos debajo de los hombros. Place the hands under your shoulders. Con las palmas de las manos en el piso y los dedos apuntando hacia los pies. With the palms supported on the floor and the fingers pointing towards the feet. Abre los dedos de las manos. Open your fingers. Levanta la pelvis. Lift the pelvis. Y quienes pueden ir a Chakrasana, Those who can go to Chakrasana, levantan el tronco, ponen la coronilla en el piso. lift the trunk, support the crown on the floor, Y después se levantan en Chakrasana. and then you lift into Chakrasana. Y pueden comenzar a mover la pelvis, llevando el lado derecho hacia arriba, el lado izquierdo hacia abajo. And you can begin to move the pelvis, taking the right side upwards, the left side downwards. Entonces puede ser que te hayas quedado simplemente con la cabeza en el piso y haces ese movimiento. So it could be you simply stayed with the crown on the floor and you also do that movement. O con la coronilla en el piso, With the crown on the floor. también si te quedaste con los hombros en el piso. Also, if you have your shoulders on the floor. Y quienes pueden hacer infinitos con la pelvis, háganlo. And those who can start to draw infinite symbols with the pelvis, do it. Cuando necesiten descansar, para. Whenever you need to rest, rest. Y para. Stop, Baja. go down, Lleva las rodillas al pecho. knees to your chest, Entrelaza los dedos de las manos alrededor de las piernas. interlace your fingers around your legs. Y comienza a hacer pequeños círculos con la pelvis sobre el suelo. And begin to draw tiny circles with your pelvis on the floor. Y si la pelvis no está en el suelo, pues hace los círculos en el aire. And if the pelvis is not on the floor, well, you make the circles in the air. Y ahora hacia el otro lado. Now to the other side. Para. Stop, Descansa en Shavasana. rest in Shavasana. Descansa todo el cuerpo. Rest all your body. Comienza a hacer respiración completa. Begin the complete breathing. Muy suave, sin esfuerzo. Softly, effortlessly. Y te demoras un poquito en soltar el aire, o sea que retienes el aliento durante un ratico corto. And you take some time before you release the air. So you shortly hold the breath. En ese momento sientes todo tu cuerpo lleno de aire. At that moment, you feel your entire body filled with air. Y entonces cuando exhalas, When you exhale, lo haces despacio y suave. do it slow and soft. Cuando termina de salir todo el aire, retienes el aliento, o sea, te quedas ahí un ratico sin respirar. When you're done releasing all the air, you stay there a little bit without breathing. Y después, Then, inhalas de nuevo lentamente. you inhale again slowly. Para. Stop.
Gire las palmas de las manos hacia el piso. Turn the palms of the hands to the floor. Junte las piernas y levántalas al techo. Join the legs and lift them to the ceiling. Puede ser que las levantes con las rodillas flexionadas. It could be you land them with the knees bent. No tienen que estar completamente rectas. They don't have to be completely straight. Abre los brazos en cruz. Open your arms in a cross. Hacia los lados con las palmas de las manos en el piso. To the sides with the palms on the floor. Y rodando la pelvis hacia la derecha, inclina las piernas hacia el lado derecho. Rolling the pelvis to the right, lean the legs to the right. Y entonces baja los pies hacia la mano. Bring the feet down towards the hands. Si necesitas doblar la rodilla, lo haces. If you need to bend the knees, bend them. Y los que puedan agarrar los pies, ambos pies con la mano derecha, lo hacen. And those who can grab the feet with the right hand, you do it. Si necesitas doblar las rodillas para agarrar los pies con la mano, doblalas. If you need to bend the knees to grab the feet with the hand, bend them. Y entonces, siente los hombros Feel the shoulders y comienza a moverlos como quieras. and begin to move the shoulders as you please. Pero anticipa el movimiento. But anticipate the movement. Deja que la cabeza se mueva porque está moviendo los hombros. Let the head move because you're moving the shoulders. Ahora mueve ese segmento de la columna vertebral dorsal que está entre los omóplatos. Now move the segment of the thoracic spine that is between your shoulder blades. De tal forma que la columna haga que los hombros se muevan de alguna manera. In such a way, the spine will make your shoulders move somehow. Lo estás haciendo desde las vértebras dorsales que están entre los omóplatos. You're doing this from the thoracic vertebrae that are between your shoulder blades. Bueno, puede ser que las arquees hacia la izquierda y hacia la derecha. Well, it could be you arch them to the left and to the right. Para Stop. y mira si puedes hacer infinitos o círculos o movimientos con los isquiones. Notice if you can get to do circles or infinite symbols or movements with your symbol. Y piensa que desde ahí entonces se mueven las vértebras lumbares. And think that your lumbar vertebrae move from them. Para Stop. la respiración completa. Do complete breathing. Y retienes un ratico al inhalar, sintiendo cómo todo el cuerpo está inflado, y después retienes otro ratico después de exhalar, sintiendo cómo todo está relajado y en absoluta quietud. So you hold the air a little bit after the inhalation to feel how everything is filled. And when you exhale, you feel everything empty, released. Trata de relajar ya las piernas completamente, todo el cuerpo, y lo único que queda activo es la mano derecha sosteniendo los pies. Try to release everything. Try to release your legs and everything in your body. The only thing that is active is your right hand grabbing the feet. Muy bien. Suelta
Let go, release. Levanta las piernas. Lift the legs. Dejarlas alargadas hacia el techo o dobladas pero levantadas. Keep them lengthened towards the ceiling or a little bit bent when they are lifted. Levanta los brazos al cielo. Lift your arms to the sky. Y levanta la cabeza para agarrar de gancho los dedos de los pies. And lift the head to hook the big toes. Cabeza entre los brazos. Head between your arms. Levantada. Lifted. Mueve las costillas contra el piso. Move the ribs against the floor. Puedes hacer infinitos o círculos o movimientos con las costillas respecto del piso. Can you draw infinites or circles or movements of your ribs against the floor? Para. Stop. Baja la cabeza. Bring the head down. Abre los brazos en cruz hacia los lados. Open your arms in a cross to the sides. Gira las palmas hacia el piso. Turn the palms towards the floor. E inclina ambas piernas hacia la izquierda. Lean both legs to the left. Con la mano izquierda agarras ambos pies. Left hand grabs both feet. Puede ser que las piernas estén rectas o flexionadas. It could be the legs are straight or bent. Y la cabeza mirando al techo o hacia la derecha. And the head is facing the ceiling or the right hand. Relaja el cuerpo. Release the body. Comienza a mover en círculos el segmento lumbar. Primero comienza a mover el segmento lumbar hacia el piso y hacia el techo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Begin to move the lumbar segment of your spine towards the floor and then towards the ceiling, towards the right. Pequeño y suave. Small and soft. Puedes anticipar el movimiento con tu mente. You can anticipate the movement with your mind. Ahora hacia círculos Now make circles con las vértebras lumbares. with the lumbar vertebrae. Ahora hacia el otro lado. Now to the other side. Ahora círculos con la cabeza en el piso. Now make circles with your head on the floor. Páralo de la columna. Stop the spine Y haz círculos más bien grandes. and make big circles. Puede ser desde la referencia del mentón. It could be from the reference of the chin. Y ahora en el otro sentido. Now in the other direction. Y mira qué efecto tiene eso sobre los hombros. Notice what is the effect on that on your shoulders. Y entonces acompaña el movimiento de la cabeza con los hombros. Then accompany the movement of your head with your shoulders. Para. Stop. Ahora la columna dorsal la arqueas hacia la izquierda y hacia la derecha. Now you arch the dorsal spine to the left and to the right. Y ahora círculos Now make circles with it, con tu columna dorsal. with your dorsal spine. Pequeños, lentos. Small, slow. Ya que la cabeza y los hombros se muevan. Let the head and shoulders move. Ahora hacia el otro lado. Now to the other side. Para. Stop. Descansa. Rest. Haz respiración completa. Do complete breathing. Haciendo esas pequeñas pausas conscientes después de inhalar y después de exhalar.
by making those conscious pauses after inhalation and after exhalation. Recuerda relajar completamente el resto del cuerpo Remember to keep the rest of the body completely released. y solo la mano izquierda está activa sosteniendo ambos pies. Only the left hand is active, holding both feet. Muy bien, y suelta. Let go. Con la palma de la mano izquierda en el piso te empujas para levantar ambas piernas al techo. With the palm of the left hand on the floor, you push to lift both legs to the ceiling. Y levanta los brazos ahora para realizar postura de cuadrado. And now lift your arms to do square posture. Las piernas pueden estar dobladas un poco. The legs can be a bit bent. Y comienza a rodar sobre tu espalda un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha sin caerte. Begin to roll on your back a bit to the left and a bit to the right without falling. Y para. Stop. Shavasana. Go to Shavasana. Descansa tu cuerpo. Rest your body. Deja que tu cuerpo se suelte y se disuelva más en cada exhalación. Let your body release and dissolve, kind of dissolve with each exhalation. And cultivate that sensation that with each exhalation you are melting on the ground. Y cultiva esta sensación de que en cada exhalación te derrites y te disuelves en el piso. But for melt, you cannot be solid. For melting on the ground, you have to be absolutely released. Entonces, para derretirte en el piso, no puedes estar sólido. Luego tienes que relajarte completamente en cada exhalación.
Muy bien. Y poco a poco voy volviendo a ti, a la conciencia del cuerpo físico. Little by little, begin to bring the awareness of your physical, to the awareness of your physical body. Connect your breath, conecta tu respiración. Feel your supports on the ground, siente los apoyos sobre el piso. And begin to move your body from your hands to your fingers, your feet and toes. Comienza a mover tu cuerpo empezando por las manos, los dedos de las manos, los dedos de los pies. And then move your arms, entonces mueve los brazos. Lengthen your arms, los alargas. And little by little, roll to one side and sit up in meditation posture. Y poco a poco te vas rodando hacia los lados cuando ya estés, hacia un lado cuando ya estés listo y te sientas en postura de meditación. Close your eyes, cierra tus ojos. Supporting your hands, wrists or forearms on your knees, apoyando manos, muñecas o antebrazos sobre las rodillas. Yamudra. Observe your sensations, observa tus sensaciones. Release your whole body, relaja todo tu cuerpo. And with all your being, expand in a smile, feeling bliss and joy from all your being. Desde todo tu ser, expándete en una sonrisa, sintiendo dicha, inmensa dicha, desde todo tu ser. And 3 times the mantra, expanding even more that bliss state. Y 3 veces el mantra Om, expandiéndote aún más desde ese estado de dicha. Inhale. 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 Hariom Tatsat. Muy bien, espero que hayan disfrutado esta clase. I hope you enjoyed this class. Nos vemos en la próxima. See you in next Chao. one.